estamos contentos. Yo creo que hemos estado experimentando precisamente a ese Dios que es el mismo Dios, ¿verdad? El Dios que actuó en los tiempos bíblicos es el mismo Dios que hoy actúa a nuestro favor. Así que, hermanos, es algo extraordinario lo que estamos viviendo. Yo no sé si usted prestó atención a las profecías, las escuchó o no, pero yo estoy creyendo en esas promesas, en las promesas del Señor, y que vamos nosotros a ver juntos el cumplimiento de sus promesas. Y precisamente Josué capítulo número 21, verso 45, ahí quiero meditar hoy con ustedes, sobre todo Josué 21:45, que dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dígale al que tiene a la par: todo se cumplió. Porque todo lo que el Señor promete se cumple. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Voltee otra vez con el que tiene a la par y dígale: fiel es el que prometió. Y Ageo 2:9, que dice: la gloria postrera de esta casa, oasis de amistad, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El mismo Dios que prometió en el pasado es el mismo Dios que hoy va a cumplir su palabra sobre esta casa, hermano. Y de verdad que yo lo creo. El Señor va a cumplir las promesas que ha dado en esta casa. Y Dios es un Dios que hace promesas. Yo no sé si usted sabía, pero Dios es un Dios que hace promesas. Pero las promesas del Señor no son como las promesas que nosotros hacemos. Porque nosotros muchas veces prometemos, pero no cumplimos. Y yo he escuchado a la gente que blasfema inclusive, ¿verdad? Dice: por Diosito que sí, por Diosito que sí. Son mentirosos, no lo van a cumplir. Solo están usando a Dios como una forma de hacer que las personas le crean. Quieren ganar credibilidad empeñando el nombre de Dios, pero lo están usando en vano. Así que mucho cuidado, no sea usted de esas personas que prometen y todavía se atreven a decir: por Diosito que sí. Porque estamos haciendo mal. Pero Dios es un Dios que hace promesas y las cumple. Porque las promesas que nosotros hemos recibido en esta casa nacen del corazón de Dios. Génesis 12, 1 al 3 y el verso 7 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Estas promesas que nosotros vemos aquí fueron promesas que Dios le hizo a Abraham. Pero el mismo Dios que le prometió a Abraham es el Dios que hoy nos promete a nosotros. Y segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios inicia historias con promesas. La historia del pueblo de Israel nació con la promesa que Dios le hizo
a Abraham. Así nació la historia del pueblo de Israel. Cuando usted va a la Biblia y se da cuenta cómo nació el pueblo de Israel nació a través de la promesa que Dios le hizo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Y sabe que esa es una de las palabras que el Señor nos ha dado aquí en esta casa. Él nos va a bendecir y nosotros vamos a bendecir a otros. Sabe que a mí me molesta un poco toda esa gente que siempre está esperando recibir, que siempre está viendo quién le da, quién le ayuda, pidiendo. Qué triste vivir así, ¿no es cierto? Siempre esperando a ver quién nos da. Pero yo digo que ese no es un problema únicamente de ciertas personas, ese es un problema cultural. Porque si usted se da cuenta cómo vive nuestro país, vamos a hacer un nuevo paso a desnivel y vamos a solicitar un préstamo al Banco Mundial y así es como vive nuestro país, pidiendo, esperando a ver quién le ayuda, quién le extiende la mano. Y yo digo que es triste que nosotros como creyentes que tenemos esta clase de promesas vivamos de esa misma forma, siempre esperando que nos den, siempre poniendo las manos. Yo le he dicho que yo he admirado mucho a Susi, así admiraba también a mi suegra, porque ellas siempre se organizaban su propio cumpleaños. Y uno piensa que su cumpleaños es para recibir, ay, estoy en mi cumpleaños, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a regalar? Pero ellas, en lugar de estar esperando que les den, organizan su propio cumpleaños y se celebran e invitan a todo el mundo y le dan de comer y comparten con los demás. Sabe que aquí en esta casa nosotros hemos dicho que debemos de ser la parte del milagro que da. Sí, porque todos queremos ver milagros, pero ¿por qué no ser nosotros la parte del milagro que da? La que suple la necesidad de otro, en vez de estar siempre esperando a ver quién me ayuda, quién me da. Y no es cierto que la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir, y el que siembra es el que cosecha, y el que da es el que recibe. Entonces, ¿por qué nosotros solo nos empeñamos en querer recibir y no en dar? Amén. Dios no promete para emocionarnos. Él no quiere que nosotros de repente nos alegremos. Sí, no, Dios no promete para que nosotros nos emocionemos. Él promete para cumplir las cosas que dice. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Hermano, Dios no habla por hablar. Dios no es impulsivo como algunos. Dios es estable. Dios es confiable. Lo que Él dice es porque lo va a cumplir. Lo que Él dice es porque lo va a realizar. Dios habló y no lo va a ejecutar. Claro que sí lo va a hacer. Claro que sí. Pero segundo, primero le dije, entonces, Dios es un Dios que hace promesas. Pero segundo, toda promesa que Dios te hace va a pasar por un proceso. No es como quien dice: ya, el Señor me prometió y ahorita se me va a cumplir eso. No es así. Las promesas de Dios llevan un proceso. Para que se cumplan, deben de pasar ese proceso. Y como es, entre la promesa y el cumplimiento hay una preparación. Tenemos que prepararnos para que Dios cumpla sus promesas en nosotros. ¿Qué digo? Hebreos 6:12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿qué dice? Fe y paciencia, así se heredan las promesas. Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligir, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto
El proceso revela el corazón de las personas. El desierto reveló el corazón de Abraham. ¿Se recuerda? El Señor prueba a Abraham, le dice: sacrifícame a tu hijo, a tu único. Y Abraham se siente muy impresionado, pero obedece. ¿Se imagina el tiempo que pasó Abraham yendo hacia ese monte a sacrificar a su hijo? Pero lo que el Señor le dice: ya comprobé, ya vi que tu corazón es puro para conmigo. Hermanos, para que Dios nos cumpla las promesas que hemos recibido, nuestro corazón va a ser probado. Israel atravesó el desierto. David, hermano, fue ungido antes de ser rey, mucho tiempo antes. ¿Qué tal uno de nosotros con esta cultura moderna de microondas se hubiera desesperado y hubiera dicho: ¿y qué? ¿Y no que soy el rey? Pero él esperó y tuvo paciencia. Hermanos, cumplió el proceso. El proceso forma carácter. El proceso fortalece la fe. Amén. El proceso produce unidad. Cuando hay promesas, hermano, que son corporativas, como las promesas que Dios ha hecho para Oasis de Amistad, nosotros tenemos que experimentar unidad, tenemos que ser uno. Miren, las hermanas que se unen conmigo los sábados por la mañana, por la madrugada, a la oración, ellas saben que hemos orado ya más de un año pidiéndole al Señor: Señor, trae paz y trae unidad a esta casa, porque la unidad va a apresurar las promesas de Dios. ¿Lo cree? Yo lo creo, hermano. Y apláudale al Señor, apláudale bien. Pero no se confunda, porque a veces el proceso es duro, a veces el proceso es difícil, y nosotros empezamos a pensar que el proceso, por ser tan duro, ha cancelado la promesa de Dios. Pero yo quiero decirle que la promesa de Dios no tiene fecha de caducidad. Usted agarra una promesa de Dios y búsquele por todas partes, voltéela para aquí, voltéela para allá, porque así hacemos con los frascos de medicina, ¿no? Los agarramos: ¿y dónde está la fecha de vencimiento? Y le buscamos: oh sí, ya está vencida. Pues las promesas de Dios no se vencen. Si Dios le prometió, Dios le va a cumplir. Si Dios le prometió, Dios le va a cumplir, hermano. Y lo que Dios ha prometido para Oasis, Él lo va a cumplir. Yo lo creo. Amén. Romanos 4, 20 y 21 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, Abraham, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham esperó y no dudó. Abraham esperó y no dudó. ¿Sabe qué digo yo, hermano? Como dijo el salmista: ya hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. En mi vida, en la tierra de los vivientes. Estamos seguros, estamos escondidos en el Señor, hermano. Y aunque vengan ríos, y aunque soplen vientos, y aunque la cosa parezca difícil, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Y el Señor va a cumplir sus promesas sobre esta casa. ¿Lo cree, sí o no? ¿Sí o no? Yo sí lo creo, hermano. Y vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Y las promesas colectivas, se lo dije, requieren unidad. Si nosotros como Oasis de Amistad somos capaces de unirnos, somos capaces de dejar afuera ya nuestros intereses personales, somos capaces de hacer a un lado ya nuestro orgullo, somos capaces ya de poner en lugar a Dios, entonces va Él a empezar
a cumplir esas promesas. A mí me sorprendió la profecía de hoy que decía, es tiempo de buscar una nueva casa. Y sabe que al mismo tiempo Dios me estaba hablando a mí y Dios me dijo: yo he marcado la salida y mi nube se ha elevado. Prepárate para ir en pos de mí, para ir en pos de mí. Y vamos a ir en pos de Él. Y vamos a ir en pos de Él, hermano. A donde Él nos lleve, ahí vamos a ir. Amén. Amén. El Señor cumple su promesa con los pueblos. Con este pueblo lo va a cumplir. Josué 3:17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel, ¿cuántos pasaron? Y todo Israel pasó por lo seco. Todo el pueblo cruzó. La tierra prometida fue dada para una nación completa. La promesa de Dios para Oasis de Amistad es para toda esta iglesia. Hermano, a donde nos vamos a ir, usted no va a decir: ese es el templo de la iglesia. Usted va a decir: ese es nuestro templo, esa es nuestra casa, porque hemos trabajado por ella, porque nos hemos esforzado por ella, porque nos hemos negado a nuestros propios intereses por ella. Estamos unidos porque creemos en la misma promesa. Y Dios cumple lo que promete. Y el cumplimiento de Dios es total, hermano. No es parcial. Él cumple todo lo que promete. Lo que leímos al principio, Josué 21:43, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. No faltó palabra de todo lo que el Señor ha prometido a Oasis, hermano. Oiga, no faltará palabra. No va a faltar palabra. El Señor nos ha hablado de expansión. El Señor nos ha hablado de una nueva casa. El Señor nos ha hablado de muchas cosas, hermano. Y yo creo que no faltará palabra, que todo se va a cumplir. Pero la gloria siempre va a ser del Señor. Y aquí no vamos a decir: uy, hicimos una gran casa. No, hermano. La gloria siempre será del Señor. Ageo 2:9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria que va a caer sobre esta casa, hermano. La presencia de Dios que vamos a disfrutar en esta casa. No queremos construir un edificio simplemente. Vamos a construir un altar para el Señor. Vamos a construir un lugar de oración, hermano. Y yo lo he confesado y lo he dicho. No sé, quizás alguien no lo ha oído, quizás sí. Pero yo he dicho: su casa, lo dijo el Señor, ¿verdad? Casa de oración será llamada. Y yo creo que vamos a tener ese gran privilegio de tener un lugar para oración en esa casa. Perdone, es lo primero que vamos a hacer. No vamos a hacer primero baños, no vamos a hacer primero templo. Primero vamos a hacer lugar para la oración. Porque vamos a encontrarnos con el Señor.
y vamos a interceder por las necesidades de su pueblo, no solo de Oasis. Vamos a interceder por aquellos misioneros. Hace poco oí una noticia que tenían una cantidad de misioneros que estaban presos porque se negaron a reconocer a Jesús. Otros que iban a ser, que estaban condenados a muerte por no negar a Jesús. Y creo que nosotros, con toda la libertad que tenemos en este país, lo menos que podemos hacer es hacer un vallado de oración alrededor de toda esa gente valiente. Porque quién sabe si nosotros tendríamos la entereza de carácter para decir: sí, yo no niego a Jesús. Quién sabe si nosotros no nos doblegaríamos ante la muerte. Y la promesa nos va a mantener unidos. Nos va a mantener unidos. El mismo Dios que le dio la tierra a Israel es el mismo Dios que va a dar cumplimiento a esta visión de Oasis de Amistad. Vamos a ver la promesa hecha realidad, hermano. Yo lo creo. Y sabe que Él siempre ha estado en medio de nosotros. Siempre.